Gloria al Señor. Vamos entonces a predicar la palabra en esta mañana. Y pensando en la prédica de esta mañana, vino a mi mente una película cristiana que hace mucho tiempo vi. No recuerdo el nombre, de pronto para ustedes es familiar, pero en un primer escenario entra un pastor que se ve que teme al Señor, se ve que ama al Señor. Y el pastor, un pastor bien humilde, con una necesidad económica bien especial, por años estuvo ahorrando un dinero para que su hija mayor, cuando fuera a la universidad, tuviera su primer carrito. Y ese sería ese regalo para su hija, para que ella pudiera empezar la universidad sin tanta necesidad. El pastor tomó sus ahorros y se fue para un lugar donde venden carros. Y salió uno de esos vendedores que tiene la capacidad de quitarle a usted las medias sin quitarle los zapatos. Un vendedor bien especial, y le dice el pastor: amigo, estoy buscando un carro y este carro es para mi hija que va para la universidad. No tengo mucho dinero, tengo poco dinero, pero ha sido un dinero que he ahorrado con mucho sacrificio. Por favor, necesito un buen carro. Y ese vendedor fue y buscó el carro más malo que tenía. Pero de ese carro empezó a hablar maravillas. Pastor, mírele las llantas espectaculares. Pastor, mírele la pintura, recién pintado. Pastor, mírele el motor, mire cómo ruge. Ese humo negrito que sale por detrás no quiere decir que está quemando aceite, sino que tiene mucha fuerza el motor, pastor. Y el pastor se le abrían los ojos. Y cuando terminó aquel negocio, el pastor termina comprando el carro. Y el pastor, emocionado, contento, agradecido por una compra tan espectacular, le dice: amigo, estoy muy agradecido. Hoy has bendecido mi vida. ¿Me permites hacer una oración por ti? Claro, pastor, ¿cómo no? Ni más faltaba. El pastor cierra los ojos, le pone las manos encima y la oración empieza de esta manera. Le dice: Señor, hoy te ruego que lo que este hombre me ha dado a mí, tú te lo devuelvas de una forma doble a él. ¡Guau! Aquel hombre abrió los ojos y comprendió que no se había metido con el hombre, se había metido con Dios. Y creo, familia, que eso nos deja mucho que pensar. La prédica de hoy tiene como título: la templanza, el fruto de la conquista, o el fruto que conquista. Pensando en esta introducción, llegué a este pequeño concepto. ¿Es tan fácil pecar contra Dios? ¿Es tan sencillo tolerar pequeñas cosas que le desagradan a Dios? Y no necesariamente estoy hablando de cosas que tengan que ver con una actividad sexual equivocada o ilegal ante los ojos del Señor. Estoy hablando de aquellas pequeñas cosas que muchas veces conocemos y sabemos que es mal, pero las toleramos y las dejamos pasar. En esta mañana vamos a aprender por medio del fruto del Espíritu, conocido también en la parte interna como la templanza o el dominio propio, que este fruto nos ayuda a formar un carácter sensible que reconoce el pecado fácilmente, sea un pecado grande si usted lo quiere llamar así, o sea un pecado pequeño si usted lo quiere llamar así. A la verdad, todos los pecados delante de Dios son iguales, dice la palabra del Señor. Yo lo animo para que usted comprenda bien esta parte, que me acompañe al libro de Romanos, por favor, capítulo 6, y vamos a estar viendo varios versículos en esta mañana, versículos que nos hablan directamente al corazón. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, del 11 al 14 y luego el versículo 22. La prédica: la templanza, el fruto que conquista. Lea conmigo a la voz de 3.
1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y mira la respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Déjeme hasta allí. Dice la Biblia, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Pablo responde inmediatamente y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que mueren en el pecado son aquellas personas que han decidido decirle no a los deseos de este mundo y sí a los deseos de Dios. Versículo 3, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Si algo quiere Dios es que andemos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas cuando usted está escondido o vive en Cristo Jesús. Vaya conmigo al versículo 11 al 14, por favor. Lea conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Siga conmigo, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. La Biblia nos habla claramente del pecado. El pecado trae consecuencias. Practicar el pecado, la Biblia dice que el que lo practica es del diablo, porque el diablo practica el pecado desde el principio. La palabra de Dios nos enseña dos caminos, o nos habla de dos sistemas: vivir en la carne, obedecer al mundo y sus deseos, o vivir en el espíritu, obedecer a Dios y sus mandamientos. Cada línea, cada sistema trae su propia recompensa. El de la izquierda, vivir en la carne, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero vivir en el espíritu, la Biblia nos dice que trae vida y que trae paz. Yo creo que si somos necesariamente, no tenemos que ser tan inteligentes para poder entender que Dios está buscando lo mejor para nosotros. Está buscando lo mejor para nosotros porque conoce el pecado. Él no lo hizo, en Él no habita la maldad, Él no peca, Él es todo luz. Pero como Él lo conoce todo, por el amor que tiene por nosotros, nos quiere evitar el dolor del pecado. Nos quiere evitar que caigamos en tentación, porque cada tentación trae destrucción a nuestra propia vida cuando en ella caemos. Nosotros podemos decidir cómo vivir. Si vivimos una vida en el Espíritu, obedeciendo a Dios y sus mandamientos, o podemos decidir si vivimos una vida conforme a nuestros deseos egoístas, conforme a nuestros deseos mundanos. Y déjeme decirle, hay dolor en esa parte final. Dios está buscando que lo amemos. Pero la pregunta sería, ¿cómo dejamos de pecar? ¿Cómo aprendemos nosotros a ser sensibles ante lo que el mundo ofrece? Cuando vemos una propaganda en televisión, entra el pecado. Cuando escuchamos a alguien hablar, entra el pecado.
cuando nosotros vamos a ciertos lugares, entra el pecado. Pecado a la izquierda, pecado a la derecha, pecado por donde usted mire. Es más, dentro de la misma iglesia también puede morar, sin quererlo, el mismo pecado. Hay personas que no han podido crecer. Hay personas que no han podido madurar. Hay personas que no han podido entender que necesitan dedicarse completamente al Señor. No estamos para juzgar a nadie, ni estamos para rechazar a nadie, pero necesitamos centrarnos en el plan divino de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida victoriosa? Y aquí es donde el fruto de la templanza se convierte en nosotros en esa alarma, en ese sistema, en ese concepto donde si lo practicamos y lo vivimos, con él detectamos fácilmente el pecado y vivimos para el Señor. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, por favor. Recuerde, mi hermano. Gracias, hijo. Recuerde, mi hermano, que el que no hace la voluntad de Dios, el que no obedece a Dios, hace la voluntad del diablo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos da un mandamiento. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo quisiera repetir conmigo de nuevo. 1, 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que hay personas que sí satisfacen los deseos de la carne. Y déjeme decirle, es muy sencillo, es muy fácil. Satisfacer los deseos de la carne está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de su casa, está en su mismo trabajo, donde hay personas que no temen a Dios y por lo tanto nuestra involucración con ellos debiera de tener un distanciamiento santo, no total, no herméticos, no alejados, pero debiéramos de juntarnos con aquellos que proclaman la verdad, con aquellos que nos edifican, con aquellos que nos ayudan a crecer. Yo soy el hombre más feliz del mundo, viendo a mi esposa reunirse con las hermanas de la iglesia. Soy el hombre más feliz del mundo cuando en tiempos pasados veía a mis hijos estar al lado del grupo de jóvenes de la iglesia, porque sé que estaban con las personas correctas y en el lugar correcto. Tanto que pensar, tanto que decir. Digo pues, andad en el Espíritu, caminen según la verdad, caminen según los mandamientos, escuchen la voz de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando de un ánimo voluntario. Está hablando que esta carne fácilmente se presta para que se alimente de la maldad. ¿Usted no ha notado que ya los programas digitales han cambiado un poco? Ya tratan de llamarnos más la atención con videos corticos de 10 segundos, de 15 segundos. Ya a usted no le gustan los videos largos. Son demasiado largos para usted. Pero está el famoso tic-tac, que nos lleva que en un pequeño escenario, en un pequeño y abrir de cerrar de ojos, en un pequeño parpadear, se ha metido la maldad en nuestro corazón. ¡Oh! Cuán difícil sacar esa escena de nuestro corazón y cuán difícil es meter la palabra de Dios en nuestro corazón. Amados, tengamos cuidado con lo que vemos. Tengamos cuidado con nuestra soledad, porque allí nuestra carne es inquietada a la maldad. Pero cuando usted en la soledad busca el nombre de Dios, se edifica de lo santo, de lo puro, de lo agradable, su vida será una vida que permanece para siempre y su vida le dará luz a aquellos que andan en oscuridad. Alábelo, mi hermano. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, donde Pablo nos hace una tremenda declaración. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, y pasamos del 5 al 11. Venga, les pregunto, ¿cómo se llama la prédica de hoy? La templanza.
el fruto que conquista. ¿Le gustaría conquistar su carne? ¿Le gustaría conquistar sus deseos? ¿Se siente esclavo usted de este mundo? Déjeme decirle, si su respuesta es sí, es un hombre súper inteligente, es una mujer súper inteligente, porque nadie puede decir que no reconoce el pecado. Nadie puede decir que no lo ha visto, que no lo ha tenido cerca. Y cuando usted lo vive, usted es esclavo del pecado. Hermanos, la invitación hoy es a ser libres del pecado y libertos para Cristo, ser juzgados por su sangre, ser juzgados por su palabra y no por lo que el mundo dice o por lo que el mundo ofrece. Vaya conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, lea conmigo 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Maravilloso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero hay un tremendo requisito: para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ninguna condenación. Que el mundo te condene no importa. Que tu esposa te condene no importa. Que tus amigos te condenen no importa. Pero que te condene Dios equivale a una vida eterna sin el Señor. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? De la muerte. Entregarnos al Espíritu de vida que está en Cristo Jesús es maravilloso. ¿Dónde nace eso? Cuando tú reconoces que eres un pecador, tomas tu corazón, las cargas de tu pecado, lo que te joroba en la vida, lo que te roba la paz, lo que destruye tu vida, tu familia, tus hijos. Y cuando lo reconoces y caes a sus pies y le dices: te necesito en mi vida como mi libertador, el Espíritu de Cristo libra tu corazón y tiene la capacidad de ponerte a caminar en este mundo sin que tú persigas el pecado. Hay una realidad innegable: el pecado está aquí adentro. Pero ¿cuál es la otra realidad que Pablo le dice a los cristianos? No reine pues el pecado en vosotros. Está dentro, pero no reina. Peleo con él, pero no reina. El que reina es Cristo. El que reina es su presencia. La que reina es su palabra. El que reina es Dios. Familia, es un mensaje tan importante para nuestra vida. Crecer, tener carácter, conocer al Señor. Es un mensaje, hay veces, de emergencia para el tiempo que estamos viviendo. Como nunca hay más cristianos desertando de las iglesias, como nunca hay más cristianos saliendo del pueblo de Dios, como nunca hay personas buscando el facilismo, las filosofías de este mundo. Pero aquellos que hemos creído en el Señor perseveraremos hasta el final. No porque yo puedo, yo soy incapaz, pero Él sí puede por mí. Él abre sendas donde no las hay, caminos donde no existe. Él derriba gigantes y es poderoso. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Alábelo, mi hermano. Pablo hace una tremenda declaración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no termina allí. Vaya conmigo al versículo 5 hasta el versículo 11. Y estos versículos me llaman la atención y léalos con sabiduría. 1, 2 y 3. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? Momentico. ¿Se da cuenta usted por qué piensa en las cosas de la carne? Porque usted es de la carne. Este pastor gritón no se lo está diciendo porque nació en él. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y la Biblia le está diciendo a usted que si usted tiene luchas como las tenemos todos, pero sus luchas lo llevan al fracaso, a la carnalidad, al pecado, la Biblia le está diciendo que su mayor inversión la está teniendo en las cosas de este mundo. En la carne. Alimentarse de la carne es muy fácil. Prenda un televisor. Pastor, tener televisor es pecado. No lo es. El manejo del tiempo del televisor.
lo que a usted le enseña el televisor. Por eso mucha gente decide no tenerlo en casa. Son sabios y son inteligentes. No le deis lugar al diablo. Si usted no puede con él y él alimenta su vida, póngalo a un lado y deje que Cristo reine en usted. ¿No le preocupan sus hijos? Mire que somos buenos para decir amén. Y nuestros hijos crecen después de nosotros. Y nuestros hijos crecen y nos van dando problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted primero se alimentó de la carne y el destello que dejó fue carne para sus hijos. ¿Usted está aquí? Amados, este fruto nos enseña a cuidar nuestro corazón. Este fruto nos enseña a pensar por dónde no tengo que ir y por dónde sí tengo que ir. Siga leyendo conmigo 6. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lea conmigo, por favor. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, mire, es que muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es que vida y paz. Sufre de depresión, ocúpese del Espíritu. Sufre de ansiedad, ocúpese del Espíritu. Sufre de desilusión, ocúpese del Espíritu. Sufre de desesperanza, ocúpese del Espíritu. Porque esa es la respuesta. Vida y paz hay para los que se ocupan del Espíritu. Este mundo me roba la esperanza. Este mundo tiene la capacidad de sacarme en un momento determinado de la presencia de Dios, pero todo depende de mí. Todo depende de mí. Siga conmigo. Versículo 7. Lea 1, 2 y 3. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Usted los practica y usted es enemigo de Dios. Porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. No quieren nada con Dios. Esto es tan tremendo que usted se levantó esta mañana y usted dijo: Dios mío, para la iglesia. Y cargo inabierto. Temperatura ideal. Dios mío, para la iglesia. Y mire esa carne que está metida en la nevera. Un asadito hasta ahora. Maravilloso, porque el sol a las 10 de la mañana es el mejor sol. Su carne lo engaña fácilmente. Pero cuando usted tiene la templanza en su vida, usted va a decir: no, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted va a decir: necesito alimentarme del lenguaje del cielo. Usted va a decir: necesito a Dios por encima de todas las cosas. Y Dios lo va a traer aquí a la congregación. Y hay unos que vienen danzando en el Señor, porque vienen contentos. Hoy Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir, Dios va a producir un milagro en mi vida, Dios me va a llenar de esperanza, gloria a Dios. Pero hay otros que vienen con lágrimas en los ojos. Usted escoge. Es usted. Siga leyendo conmigo. Versículo 8. 7. 8. 8, 7. Vaya conmigo al 7, pues. 1, 2 y 3. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? No pueden ¿qué? Pastor, los cielos no se abren. Carne. Pastor, mis hijos todavía rehúsan venir a Cristo. Carne. Y no hay veces lo ve tan fácil. Uno hay veces abre un perfil de un WhatsApp y uno mira la foto y créame, hermano, no es juicio, es tristeza. No es juzgar, es desilusión. No es sencillamente criticar, es dónde está Dios. Porque hay perfiles que dicen tanto de una persona. Usted cliquea el WhatsApp y usted dice: wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta forma de vestir? ¿Qué es ¿Por qué está en este lugar?
Hay gente que viene a la iglesia y luego en el perfil monta donde estuvo de vacaciones con el pie cruzado y una latica de cerveza en la mano. Ah, dignos de aplauso. Carne en contra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Por más que levante sus manos, por más que chille aquí al frente, por más que diezme y ofrende, por más que se conozca la Biblia, no le agrada a Dios. Usted sabe qué es tener 30, 40 años en el evangelio, proclamando un cristianismo, para que al final usted descubra que no le agradó a Dios. Esto es serio. Jugar con el pecado es ver vidas destruidas. 11 años pastoreando y conozco la desilusión de muchos padres, esposos y madres, dolor, vidas partidas, hijos haciendo lo mismo, repitiendo cíclicamente lo mismo que hicieron ellos. Wow. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es imposible. Verso 9, versículo 9, dígalo, mas vosotros... Ay, esperen, ¿quiénes son vosotros? Diga yo. Diga yo. Pablo está diciendo, hay gente que vive en la carne, pero hay otros que no. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No tiene dueño. Usted no tiene señor. Usted no tiene capacidad. Usted no puede desarrollar el fruto de la templanza, el dominio propio en su vida, porque usted no es de Dios. Para que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, se desarrolle en su vida, usted primero tiene que nacer de nuevo y ser de Dios. Y ahí mismo Dios lo corona con un paquete de madurez, con un paquete eficaz para que su vida crezca, con un paquete de poder para que usted ilumine su vida e ilumine el mundo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿cómo está? No debiera estar vivo, ¿no? Pero mire qué tan sabio Pablo. Si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está como muerto. Quiere decir que usted llegó por allá de unos familiares que hicieron alguna pequeña reunión y pusieron esas salsas viejas. Que suelten a Barrabás. Y empieza su pie derecho a hacer así. Usted, dentro de usted, le va a decir, pie, ¿usted para dónde va? ¿Qué es lo que quiere ese pie conectado al corazón? Es tan fácil. Es tan fácil pasar por algún lugar y escuchar un carro sonando con música romántica. Y empieza uno a irse por allá atrás. Y por allá atrás. Y por allá atrás. Y sin darnos cuenta, empezamos a cultivar con pequeños destellos, con pequeñas cosas, el plan perfecto para que Satanás nos lleve a pecar. Pastor, extremismo, extremista, religioso, me voy a morir ahí. Les tengo una mala noticia, me voy a morir ahí. Porque estoy cansado de ver a muchos que toleran esas pequeñas cosas revolcándose en el lodo del pecado. Yo lo noto. Ahora que estuve de vacaciones, los hermanos son testigos. No había un día que no saliéramos por la mañana sin tener un devocional. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan linda. Cuando Dios empieza a hablarte a tu corazón, estoy de vacaciones. Yo ya fui a la iglesia, estuve en culto, estuve en ayuno, estuve en vigilias, pero me lo llevé para mis vacaciones. Y cuando usted abre la Biblia y Dios empieza a hablarle,
El afán de salir temprano porque va a llegar tarde a los parques se acabó. Dios va abriendo caminos. Hubo un día en especial que estaba marcado por la lluvia. Y nosotros con esa fe atrevida, esa fe loca, esa fe audaz, nos vamos nosotros. Nos metemos a la playa y nubes oscuras, negras. Nos metimos a la playa y ¿qué creen que pasó? No, empezó a llover. Empezó a llover y nosotros ahí, Señor, esta mañana te pedimos que nos dieras un día maravilloso. Pero ¿qué es un día maravilloso para mí? Es malo porque llueve, no es un día maravilloso para el cristiano. Pero él sabía que yo no podía llegar aquí como una iguana blanca. Yo no podía. Qué desparche, qué desilusión. Van a creer, hermanos, que salió el sol a través de un rotico que desde abajo se veía así. Y parece que literalmente estuviera sobre nosotros. Y fue el día en que más nos quemamos. Qué día tan maravilloso. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Podemos pensar que Dios maneja todas las cosas y el universo a favor nuestro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado para que él no viva, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, por favor. Y si el espíritu de aquel, de Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 12 hasta el 11. Gloria al Señor. La Biblia dice que estos dos sistemas, la carne, vivir en la carne y vivir en el espíritu, chocan entre sí. Gálatas 5:17, por favor. Chocan entre sí. Chocan entre sí. Mire que ¿quién no ha pasado por tentaciones? ¿Quién no ha pasado por pruebas? Yo especialmente recuerdo una maravillosa. Mire lo que dice la Biblia. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y me llama la atención esto, porque muchos de nosotros tendemos a mezclar la vida del espíritu y la vida de la carne. Un ratico con Dios, un ratico con el mundo. Un ratico con Dios, un ratico con mi carne. Un ratico con Dios, un ratico con lo que ofrecen mis buenos amigos. Y dice la Biblia que los dos no se toleran, ni el sistema de la carne ni el sistema del espíritu. ¿Se acuerda usted cuando tenía que tomar decisiones de acuerdo a su santidad, donde se le para aquí un diablito y le dice, hazlo, hazlo? Y a este lado se le para un angelito que le dice, detente, detente. Hay una guerra total. Y mire que somos probados, porque los escenarios de todos los días nos prueban, de todos los días. Mire, si usted no está viviendo pruebas, le van a venir. Le tengo una mala noticia. Si no está viviendo tentaciones, le van a venir. Por eso le digo, en tiempo de paz, prepárese para la guerra. No descuide su vida espiritual. Nunca olvido que llegué aquí a Estados Unidos con una necesidad impresionante. Vea, familia, yo no he conocido el primero que se compare a la necesidad con la que yo vine. Debiéndole a todo mundo. Fracasado. Sin un peso en el bolsillo. Literalmente con los calzoncillos rotos. Medias rotas. Tratado por Dios. Qué lindo. Que nos trata de la forma más correcta y de la forma más sabia. Imagínense usted tratado. Tiene necesidad. Tenga sus $4 millones. Tiene necesidad. Tenga esta casa. Pero como Él es sabio, Él trata donde más nos duele. Y una vez me llevan a trabajar sin un peso en el bolsillo. A un ancianato. A un ancianato, viejitos que no sabían ni lo que tenían ni dónde lo tenían. Y nos liberan a nosotros en un juego de apartamentos, por ahí de 500 apartamentos. Vayan y limpien esos apartamentos. Y empezamos a limpiar. Y yo que levanto un televisor, $400 viejos.
Y esa lucha, el diablo, Dios te está bendiciendo. No tienes necesidad. Agárralos. Y por el otro lado, eres cristiano. A él se le olvidó que esa plata estaba allí, pero el de arriba no se le ha olvidado. ¿Qué lucha? Con hambre, filo y pecueca. Y los $400 se tuvieron que quedar ahí debajo del televisor. Me vine con la paz del Señor. Pero han pasado los años y los $400 que no toqué, Él los multiplicó de otra manera. Familia, negarnos a nosotros mismos. No dependemos del mundo, dependemos totalmente del Señor. Ahora permítame hablarle de varios sinónimos de la vida en el Espíritu. Obediencia total a Dios, amor único y verdadero a Dios, amor apasionado por la palabra, santidad. ¿Santidad? ¿Santidad? Santidad es el proceso interno producido por el Espíritu Santo, donde cada vez nos parecemos más a Jesús. Hace poco escuché el testimonio de un ex homosexual, traficador de drogas, consumidor de drogas. Cayó a la cárcel, llegó la DEA y lo localizó. Un gran expendedor de droga, homosexual. Y cuenta él en el testimonio, le preguntan qué fue lo más fácil de dejar y lo más difícil de abandonar del viejo hombre. Y dijo, me fue muy fácil dejar las drogas. Me fue muy fácil dejar la dependencia económica que me daban las drogas. Pero me fue casi imposible abandonar el homosexualismo. ¿Por qué? Le preguntaron. Y él decía, porque no había comprendido el versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Él creía que la vida de santidad comprendía que dejara de ser un homosexual y se convirtiera en un heterosexual. Hay veces nosotros creemos que ser santos es hacer la parte opuesta de lo malo que antes hacíamos. Y cuando él comprendió que la santidad es un concepto general, empezó a abandonar totalmente el homosexualismo. ¿De qué manera? Entendió que ya no debiera de ir al gimnasio que era para gays. Entendió que ya no debiera de tener amigos que tenían conversaciones impuras. Entendió que ya no debiera de escuchar canciones que lo atraían a ese concepto. Entonces, familia, ser santos no es hacer lo opuesto a lo que yo venía haciendo. Es un mundo generalizado donde yo abandono totalmente el pecado. Dios quiera que me puedas entender en esta mañana, porque tal vez ese es tu talón de Aquiles, porque piensas que debes de ser un buen esposo, porque antes no fuiste un buen esposo. Eso no es ser santo. Eres un buen esposo cuando te conviertes en el sacerdote de tu casa, cuando tu casa es conducida a Dios por los lomos de tu vida, cuando tu casa es conducida a Dios por la fe y creencia que hay en tu corazón. Esto es tan tremendo. Qué compromiso tan grande tenemos con Dios. Qué responsabilidad tan grande. Yo entendí un día que el propósito por el cual yo era padre era que yo tenía que dejarle hijos a Dios. Y sabe que muchos padres se equivocan, como se equivocaron los míos cuando pensaron en esta eminencia como el hombre mayor de la casa. Y decían, un día este hijo nos va a poner a comer sentados. Un día este hijo nos va a brindar el cielo y la tierra. Pero un día llegó este hijo y le dijo, papá, mamá, estoy enamorado y me voy a casar. Y no va a haber nada que lo impida porque estoy súper enamorado. Y se acabó la esperanza de aquellos padres. Y entendí yo por medio del evangelio que el propósito por el cual yo soy padre es que tengo que dejarle hijos a Dios. Yo me muero
y mis hijos deben de hacer lo mismo, y los hijos de mis hijos deben de hacer lo mismo, y es algo que se va a pasar de generación en generación, y que yo tengo que ser la punta de lanza. Usted está aquí. Veamos el único punto de la prédica de esta mañana: la templanza, el fruto que conquista nuestro carácter. Permítame definirle templanza o dominio propio. La templanza o dominio propio es la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamientos. Es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr un objetivo a largo plazo. El dominio propio nos impide hacer cosas de las cuales vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Según la Biblia, la templanza o el dominio propio es llegar a tener el carácter o la autodisciplina. La templanza tiene una característica importantísima: señala quién es el culpable en tu vida y señala quién es tu más grande enemigo. ¿Sabes cuál es tu más grande enemigo? Eres tú y soy yo. No es el diablo. Eres tú y soy yo. Permítame, le leo la oración que hizo esta mujer. Señor, fortaléceme contra mí misma. Hazme traidora contra mí misma. Mi amiga más vana y mi enemiga más acérrima. Mi más grande barrera en todo camino que ando. ¿Oyeron la oración de esta mujer? Dice que su peor enemiga es ella misma. ¿Oyeron la oración de esta mujer? Nos está diciendo que el enemigo no está allá afuera, está aquí adentro. ¿Has entregado esa enemistad a Dios? Y déjeme decirle 3 cosas. El fruto del Espíritu, hablando de la templanza, solo puede llegar y desarrollarse cuando abundamos en la palabra del Señor. Segundo, este fruto solo funciona cuando le rendimos nuestra vida a Dios, renunciando a nosotros mismos. Y tercero, mientras más le permitamos al Espíritu Santo que nos transforme, mientras más deseamos ser transformados, más tendremos el control de nuestra vida. ¿Amas la palabra de Dios? ¿La amas? En estos días escuché a alguien decir: la palabra de Dios tiene manos y me abraza, tiene ojos y me mira, tiene pies y camina, tiene sentimientos y me ama. ¿Amas la palabra de Dios? Deja que te hable la palabra del Señor. Tu vida es dirigida por lo que dice Dios. ¿Has medido tu vida? ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Porque yo sí la mido. Teniendo un carácter sanguíneo, colérico, me gusta medirme todos los días. Cuando veo que mi casa no avanza, me preocupo. Cuando veo que no hay espiritualidad en mi casa, me preocupo. Cuando veo que hay cosas que no marchan según el temor del Señor, me preocupo. ¿Te preocupas? ¿Te llama la atención? ¿O cómo te levantas todos los días pensando en qué te va a dar el día? Pensando en qué te vas a rebuscar. Hermanos, primero es la espiritualidad, primero es el diseño del cielo, primero es el consejo de Dios. Una vez escuchándolo, el éxito está frente de ti. ¿Dónde pones la palabra de Dios? Unos la abren en el Salmo 91, que bota polvo cada que mueves esas páginas. Unos lo ponen en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es más un fetichismo, es más una creencia que quiere que bendiga, pero no quieren el señorío de Dios en sus vidas. Y hay una gran diferencia. Quien no quiere el señorío es rebelde. Quien no quiere obedecer es rebelde.
Y la rebeldía nos aleja siempre del Señor. Ahora, cuando hablamos de la templanza, estamos hablando de dos cosas. Primero, la parte que Dios tiene que hacer. Y segundo, la parte que nosotros tenemos que hacer. Si usted quiere templanza, a usted le toca hacer una parte. La primera parte la da el Espíritu Santo. Él da el fruto del Espíritu. La segunda parte la tiene que poner usted. El dominio propio es como un músculo en nosotros que tiene que ser fortalecido, y esto se logra ejercitándolo. Ah, qué maravilla ser conductor de Uber. Qué maravilla. Se ven unos casos raros, increíbles, pasados, momentos de espacio donde si usted no tuviera la libertad de Cristo, así es fácil pecar, así es fácil caer, así es fácil deslizarse uno en el pecado. Qué tremendo trabajo. Pero le doy gracias a Dios que me ha permitido desarrollar en ese trabajo un dominio propio tan grande, tan especial. Y no me las pico de nada. La Biblia dice, el que diga estar firme, mire que no caiga. Pero sí puedo decirle algo, el dominio propio existe, la templanza existe. Usted tiene la capacidad por medio de su espíritu de negarse a usted mismo. Cuando entra una mujer mal vestida, sus ojos cerrados, puestos en el cielo. Una de las formas en que yo empecé a practicar el dominio propio era cuando levantaba una mujer pasajera. Lo primero que hacía era mirar para el lado izquierdo. Recordaba la maldad, recordaba la impiedad, recordaba que tengo que cuidar este corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre sabio está en el lado derecho. Pienso lo correcto, hago lo correcto, ejecuto lo correcto y hago la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Dios. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Lo tienes en el izquierdo o en el derecho? Porque le voy a decir algo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo también, vosotros sois la luz del mundo. Pero le voy a decir una cosa. La maldad de otros también es luz para mí. La maldad donde han fracasado otros también es luz para mí. Yo no voy a ser el más bobo que viendo a mi hermano fracasar, me voy a tirar por ahí. Su maldad me está mostrando luz. ¿Y qué pienso yo? Por ahí no me voy. Yo no voy a hacer lo mismo. No hay excusa para brillar, para no brillar. No hay excusa para dejar de ser. La maldad de los demás me muestra que hay una luz verdadera. La oscuridad de los demás. Pedro dice que nos esforcemos en añadir a nuestra vida dominio propio. Y Pedro vuelve y dice que practiquemos el dominio propio y que nos mantengamos alerta, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo? Sí, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Salga y maneje. ¿Usted no ha salido de aquí a la iglesia? Hay veces no dan permiso. Vale, voy a decir, es tan grande y tan poderoso el nombre de Cristo, que no lo digo para que usted no lo crea o lo crea, pero yo vivo en ese testimonio. A los carros les he puesto una placa por dentro, que por fuera, que dice Jesús. Y le voy a decir una cosa, es maravilloso cuando usted está en una intercesión y hay gente que desde el otro lado le dice, pase. No es a razón suya. Esa razón de lo que están viendo en ese carro, Jesús. Y si eso me da el permiso para pasar una intercesión, ¿cuánto más andaré yo en el poder de su Espíritu, obedeciendo su palabra? Esto es algo maravilloso. Tememos al Señor, honramos al Señor, como león rugiente buscando a quien devorar. Como la historia del principio. Es tan fácil pecar. Como león rugiente busca al diablo a quien devorar.
quién destruir, a quién robarle la paz. Cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando de una característica que todos los líderes debieran de tener. Líderes, pastores, ancianos, líderes de ministerio. Es una cualidad, es una característica que todos debiéramos de tener. No debiéramos hacernos daño. Teniendo el dominio propio en nuestros corazones, debemos de tener el control y controlar el pecado. Te pregunto, ¿te controla el pecado? ¿Eres adicto al pecado? Porque no te puedes engañar a ti mismo. Cuando cada que prendes un televisor o cada que ves un programa intencionalmente, allí está tu corazón. La Biblia dice, vosotros sois templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Tengo un dueño, tengo un Señor, tengo a quien darle cuentas. Este templo no lo puedo profanar. Amados, yo no quiero ser religioso, ni quiero ser riguroso, pero una cosa sí quiero decirles, la clave de nuestra vida cristiana está en vivir en el poder del Espíritu. Y si podemos nosotros vivir en el Espíritu, tenemos que aprender a alimentar lo que es la vida en el Espíritu. ¿Te memorizas la palabra? ¿Te preocupa tu esposa? ¿Te preocupa tu esposo? Porque a mí me preocupa mucho la mía. Y no porque haya maldad en ella. Porque trato de decirle por la noche, mami, acostémonos recitando la palabra del Señor. Es más, te invito a que memoricemos. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, y ponme a salvo de los que atentan contra mí. Líbrame de los que practican iniquidad y líbrame de los hombres sanguinarios, porque se han levantado contra mí hombres perversos, duros de corazón, que buscan mi caída y no por culpa mía ni pecado mío, oh Dios. Y le he dicho a mi esposa, mami, memoricemos la Biblia, metámosla en el corazón. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Póngase de pie, mi hermano querido, en esta mañana.